justo, ya, o convertimiento verdadero, como usted quiera decirle. El segundo tema que hablamos fue retén lo que tienes, ya, lo que Dios nos ha dado. Necesitamos retener aquello que el Señor nos ha entregado. El tercer tema que hablamos fue acerca de un evangelio diferente, ¿cierto? ¿Se recuerda? Y a ver si se acuerda del cuarto. Un compromiso con Dios. Amén. 4 temas que hemos estado compartiendo y que han ido en un proceso de ir viendo nuestra vida, cómo estamos con el Señor. Hoy día el tema que vamos a compartir es desear como niños la leche espiritual no adulterada. Desead y buscad como niños es el tema que vamos a estar compartiendo en esta noche. Y espero en Dios que, como hemos ido ya el tema pasado, comprometidos con Dios, ahora podamos nosotros empezar a buscar y a desear como niños. Usted sabe lo que pasa con un niño recién nacido. ¿Qué es lo que busca el niño? El pecho, ¿cierto? No sé si usted ha visto cuando el niño tiene hambre y la mamá le coloca el pecho, ese niño como que se desespera por tomar esa leche, ¿cierto? ¿Lo ha visto? Los que son mamás y los que a lo mejor han visto aquello. Entonces ese niño anhela y desea recibir ese alimento, porque eso le provoca a ese niño, primero, saciar la necesidad que tiene su cuerpo, pero segundo, le ayuda al crecimiento, al desarrollo. O sea, ningún niño que no se alimente va a desarrollarse. Si un niño no se alimenta bien, no recibe un buen alimento, ese niño no se va a desarrollar, no va a crecer, no va a madurar, no va a tener lo que necesita todo niño para una actividad, la fuerza para enfrentar todas las situaciones que pueda pasar. Entonces, cuando nosotros hablamos de anhelar y desear como niños, estamos hablando de que nosotros deberíamos ser como esos niños. Anhelar y desear la leche espiritual no adulterada. Y a eso se refiere la palabra de Dios. O sea, anhelar y desear escuchar palabra de Dios, alimentarnos de la palabra. Como decía mi hermano, deberíamos nosotros correr a congregarnos. Necesitaríamos luchar cada día, no importa los obstáculos, los problemas, para alimentarnos de esa palabra, porque esa nos nutre, nos da la fuerza para poder enfrentar todas las situaciones que puedan venir en contra de nuestras vidas. Entonces, cuando empezamos a ver que el niño, para poder saciar la necesidad, va a buscar como sea el alimento de su madre. ¿Y cómo lo hace normalmente? Llorando. Para dar a entender que tiene hambre. Para dar a entender que necesita alimento. Nosotros, cuando vemos a un niño llorar porque tiene hambre, entendemos que ese niño es la forma de llamar la atención de su mamá. Es la forma de llamar la atención para que sepan que tiene hambre. Cuando nosotros hablamos del llorar, estamos hablando de humillarnos delante de Dios. Porque una persona que llora delante de Dios es la persona que se humilla. Por eso es que a veces hay gente que nunca llora en la presencia de Dios. Porque no son capaces de humillarse delante de Dios y decir: Señor, yo necesito de ti, necesito de tu palabra, necesito que tú me hables, necesito que tú me ministres, necesito, Señor, que tú toques mi vida. Entonces pasamos una vida sin llorar. Llorábamos, yo siempre veía antes, y recordarle un poco, cuando veían comedia, lloraban por las comedias, ¿cierto? Muchos de aquí a lo mejor hicieron eso. Lloraron por las comedias, veían una película y lloraban por esa película. Pero cuando vinieron al Señor nunca más derramaron una lágrima. Aunque el Señor estuviera ministrando sus vidas, estuviera tocando su corazón, no caían lágrimas de sus ojos. Entonces,
Cuando vinimos al Señor nos endurecemos. Y aquí la palabra de Dios nos habla y nos ministra a nosotros. Desead como niño recién nacido. Mire, desead como niño recién nacido. El desear la leche de un niño es un instinto natural. Al niño no se le enseñó cómo desear la leche de su madre. No se le enseñó. Es un instinto natural. O sea que el cristiano, cuando viene el Señor, Dios cambió, nos hizo una nueva criatura. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. O sea que comenzamos como niños y deberíamos tener ese instinto natural espiritualmente de ¿qué? De desear ser alimentado por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Yo creo que ninguna madre le enseñó al niño cuando nació: tú tienes que llorar cuando tengas hambre. Nunca se le enseñó. El niño instintivamente busca el pecho de su madre. Tampoco sabe el niño de dónde sale la leche, pero es el instinto natural. Entonces, todo lo que Dios nos enseña cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, vinimos al Señor y somos nueva criatura. Nacemos como una persona que está dando sus primeros pasos, que necesita ser alimentado, que necesita ser fortalecido y que necesita crecer. Porque todo niño, cuando ya empieza a caminar y empieza a crecer, empieza a compararse con sus hermanos. A ver, ¿de qué porte estoy? ¿Con cuánto me ganas? ¿Cuánto es tu estatura y cuánto mido yo? ¿Cierto? Siempre los niños pequeños se empiezan a comparar con los hermanos mayores. ¿No pasa así o no? Ustedes me miran, parece que nunca han visto eso, no sé, parece que fuera algo extraterrestre. Pero ve a los niños. Hay niños que se están midiendo siempre cuánto crecen, ¿cierto? Porque quieren crecer, porque quieren ser grandes. Y cuando son grandes quieren ser chicos. Pero ese es lo que un niño anhela, es crecer. Entonces, cuando vemos a los cristianos que no quieren crecer, que no maduran, que de una u otra manera no se desarrollan, y dice esto es antinatural. Porque cuando un niño no crece, ¿qué hacen los padres? Se preocupan. Le compran vitaminas y si no le pasa nada con la vitamina, lo llevan al médico. Algo le está pasando a mi hijo, no crece. Han pasado varios años y yo lo estoy midiendo y tiene la misma estatura. Hay una preocupación de los padres por ese hijo porque no crece. Y nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos esa misma preocupación. No nos preocupamos si estamos creciendo espiritualmente o no. ¿Y cómo nos medimos si crecemos o no? En esta pandemia muchos crecieron para el lado, para arriba, no sé, para todos lados, ¿cierto? Crecieron en esa área, pero no se han preocupado de medirse el nivel espiritual. Y uno dice, pero ¿cómo me voy a medir espiritualmente? Por la palabra. Usted va a la palabra y empieza a ver cómo está espiritualmente. Y se va a dar cuenta si ha crecido o no, si está obedeciendo o no, si está viviendo lo que el Señor manda. Entonces empezamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que el niño desea la leche y eso es un instinto natural de un niño. Es una señal que ese niño quiere satisfacer esa necesidad que tiene su cuerpo, pero también entiende que eso le da la fuerza. Porque hay niños, ¿cierto?, que cuando dejan el pecho de su madre, después se les necesita seguir dando leche, ¿cierto? Y esa leche el niño sabe que la necesita. Y eso lo va haciendo crecer, desarrollando, va fortaleciendo su vida. Así también deberíamos ser nosotros los cristianos. Que cada día tuviéramos una preocupación de tomar leche.
Pero la leche espiritual no adulterada, que es la palabra, es ir a la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, fortalecernos por medio de ella. ¿Para qué? Para que empecemos a crecer, para que empecemos a madurar, para que empecemos nosotros a superar obstáculos. Un niño, hermano, si no se alimenta bien, va a ser muy difícil que pueda caminar. Pero ya cuando comienza a caminar, necesita tener la fuerza para sostenerse y empezar a pasar obstáculos que va a encontrar en el camino. Dios, por medio de esta palabra, dice y nos enseña a nosotros los cristianos que debemos desear como niños recién nacidos. Imagínense, uno ve, y es triste decirlo, que a veces ve a los cristianos pasar años y no crecen nada. No crecen nada. Y uno dice, pero Señor, ¿qué está pasando? Uno no puede ir cada día a los hogares de los hermanos y decirle, hermano, está leyendo la palabra, está orando, está buscando de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no madura? ¿Por qué no crece? Y cuando nos damos cuenta que esa inmadurez lleva mucho, en vez de avanzar, los lleva a retroceder. Los lleva a alejarse de Dios, a apartarse de Dios. Y cada cosa que enfrentan le ocasiona un problema. ¿Se da cuenta que hay gente, hermano, que aún los pequeños problemas dentro de la iglesia lo desaniman? ¿Se fijaban en esa gente? Tiene un pequeño problema, una pequeña dificultad y ya está desanimado, ya no quiere más, ya de una u otra manera, como que dice, son muy grandes los problemas, muy grandes las dificultades. Pero ¿qué ha pasado con ese hombre, con esa mujer? Es que no ha madurado. Y la madurez no viene con los años. Usted puede ser un hombre, una mujer vieja, tener muchos años y seguir siendo inmaduro e inmadura espiritualmente. Los años no tienen nada que ver con la madurez. Lo que tiene que ver con la madurez es la palabra, es el alimento, es el entender por qué Dios me llamó, por qué Dios lo llamó y para qué Dios lo llamó. ¿Cuál es el objetivo que Dios quiere hacer a través de su vida? Por eso que cuando la palabra de Dios dice que todas las cosas, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. O sea, significa que si yo enfrento un problema, una dificultad, eso debe ayudarme a bien. O sea, eso me ayuda a crecer, me ayuda a madurar, me ayuda a ser más efectivo en lo que es el trabajo, en la obra de Dios. Entonces dice, todas las cosas me ayudan a bien. Pero hay una parte que sigue. Dice, aquellos que conforme a su propósito son llamados. O sea, los que no entienden el propósito de Dios no le va a ayudar a bien. Los problemas solo le van a ocasionar más problemas. Las dificultades que enfrente solo le van a preocupar más y le van a empezar a hacer alejarse de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos nueva criatura en Cristo. Entonces, cuando usted y yo no vemos nuestra necesidad de la palabra y no entendemos que esa palabra nos nutre, esa palabra nos alimenta, nosotros nunca vamos a avanzar. Y vamos a pasar la vida dándonos vuelta y vuelta en un mismo nivel espiritual. No va a haber madurez, no va a haber crecimiento y vamos a querer que Dios nos use. Vamos a querer que Dios a través de nuestra vida pueda ministrar a otros, que Dios a través de nuestra vida pueda sanar, pueda hacer milagros, pero eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que nunca hemos madurado y nunca le hemos buscado de verdad a Él. Si usted encuentra mucha gente que dice, no, yo no sé qué hago acá, nunca me usan. Yo no he podido hacer nada en este lugar. Pero ¿usted cree que alguien puede ministrarle a otros siendo un inmaduro? Siendo una persona que no ha crecido. Cuando usted se para en este lugar, ¿sabe quién lo espera al lado afuera? El enemigo.
Y todo lo que predicamos, todo lo que hablamos, todo lo que decimos allá afuera, vamos a tener que ponerlo en práctica. Porque puede usar a su mismo esposo, a su esposa, a sus hijos, a los que están a su lado, puede usar a su vecino para confrontar lo que usted y yo predicamos. Y ahí se nota si en realidad lo que hablamos es verdad o no. Porque pararse a predicar y pararse a hablar es fácil, pero vivir lo que predicamos, la cosa cambia. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos madurar. Esa es la madurez que Dios está buscando. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ser usada para la gloria del Señor. Entonces, una señal de que un cristiano desea el alimento espiritual, porque le lleva a crecer, le lleva a madurar, esa persona tiene una búsqueda diaria con Dios. Y busca todos los medios y todas las formas para alimentarse de la palabra. Un niño no le importa en el lugar que está, si tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Usted puede ir en un colectivo y si el niño le da hambre, llora y pide la leche. Si usted quizás va en un bus y el niño le da hambre, ahí pide la leche, tiene hambre, necesita el alimento. ¿Qué hacemos nosotros? Si vamos en un colectivo y necesitamos de Dios, no, aquí me va a dar vergüenza. No, aquí yo no voy a cerrar mis ojos, yo no voy a empezar a orarle al Señor. Si vamos en un bus y el Señor nos motiva, ¿cierto?, a buscarle en esa hora, a orar, a tomar la Biblia, a leer la palabra, no, es que me va a dar vergüenza. Entonces nosotros tenemos lugares donde buscar de Dios y lugares donde no buscamos de Dios. Imagínense cómo vamos a crecer, cómo vamos a madurar, si cuánto tiempo pasamos en este lugar. Es muy poco comparado con lo que pasamos fuera. Entonces, un aspecto de importancia, hermano, en la vida de un hijo o hija de Dios, se trata del deseo por Dios y su obra. Si nosotros empezamos a ver y entender cómo podemos conocer si en realidad en nuestro corazón hay un deseo por servir a Dios y estar disponible para la obra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, ¿qué es lo que Dios dice? Cuando un cristiano está buscando a Dios, cuando un cristiano quiere crecer, quiere en realidad ser usado por Dios, empieza a buscar a Dios y las cosas de Dios. Ahora, ¿cuáles son las cosas de Dios? Es que si nosotros nos congregamos y tenemos la bendición de congregarnos ahora, ¿qué debería hacer usted? Correr para congregarse. Buscar, aprovechar el tiempo, aprovechar ese tiempo que Dios nos permite reunirnos y aprovecharlo al máximo. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer, yo quiero buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces, Dios nos llama y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Se da cuenta? Que es la única manera que el cristiano puede crecer es a través del alimento espiritual. No crecemos de ninguna otra manera. No crecemos de ninguna otra forma. Quizás en la vida natural la gente toma esas cosas para crecer los músculos. ¿Cómo se llaman esas cosas? Que la gente toma eso y le crecen los músculos, ¿cierto? Y de una u otra manera se sienten poderosos, se sienten grandes. Entonces necesitamos, hermano, más que nunca nosotros entender que el crecimiento espiritual no está enfocado, hermano, en lo que usted y yo aparentemos, en lo que usted y yo mostremos físicamente, sino en lo que está dentro de nuestro corazón, cómo Dios nos ha desarrollado espiritualmente para enfrentar los problemas. Porque todos nosotros nos enfrentamos problemas diariamente. Pero dice que nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis. ¿Y por qué dice no adulterada? Usted ha visto cómo la gente hoy día toma leche, pero ¿sabe usted cuánto de natural tiene esa leche? Cuando nosotros compramos y pasaban vendiendo leche por la calle, a veces era más agua que leche. ¿Cierto? ¿Cierto? Y uno que pasaba vendiendo allá cuando estábamos construyendo en Carlos Trujillo decía leche con agua, porque ya en la realidad vendía más agua que leche. Y nosotros así el Señor dice leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque cuando usted se alimenta de la verdadera palabra de Dios, se le predica el verdadero mensaje, eso lo hace crecer. Pero cuando recibe un mensaje agradable a nuestra carne, usted y yo no crecemos. ¿Por qué? Porque esa palabra no nos hace crecer espiritualmente, nos hace engordar ante las personas porque nos volvemos religiosos, pero no tenemos una relación con Dios. Porque el que tiene una relación con Dios tiene un testimonio que mostrar. Entonces, la palabra de Dios dice que debemos nosotros buscar. Eso significa es ir en pos de algo de una manera decidida. Una vez que una persona nace del Espíritu de Dios por su libre voluntad, hermano, tiene como respuesta de amor esa virtud de buscar, de meditar, de inquirir, de investigar, esforzarse por aprender de la palabra de Dios. O sea, si usted y yo hemos aceptado a Cristo voluntariamente, usted y yo deberíamos cada día buscar de Dios, indagar cada día qué es lo que Dios quiere para mi vida, porque en esta palabra usted va a encontrar todo lo que Dios quiere para usted. Y todo lo que Dios quiere hacer con usted, que Él lo quiere usar, que Él lo quiere levantar, que Él lo quiere llevar a un lugar diferente al que ha estado. ¿Pero para qué? Para que Él sea glorificado. No para que nosotros seamos grandes, sino para que Él sea glorificado. Entonces, Dios aquí nos lleva a entender que el cristiano tiene que tener una actitud diferente a la que teníamos antes de conocer al Señor. ¿Qué es una actitud? Actitud es disposición, es un nuevo proceder. Entonces toda actitud, hermano, está bajo el control del cristiano. Yo tengo que tener una actitud diferente. Tengo que tener una disposición para aprender de la palabra. Pero si usted y yo no tenemos disposición, no vamos a crecer. ¿Está dispuesto usted a aprender de la palabra? ¿Está dispuesto a conocer la palabra? Tengo que tener esa disposición, tengo que tener esa actitud. Es el cristiano que decide, hermano, tener o no una actitud hacia la palabra de Dios. El cristiano puede controlar y mantener a lo largo de su vida una actitud hacia las cosas de Dios. A través del tiempo que hemos caminado, si no hemos tenido una actitud correcta con respecto a la palabra, hermano, nunca vamos a crecer. Vamos a ser parte de un lugar, nos vamos a congregar, vamos de una u otra manera a alabar al Señor, a glorificar al Señor. Pero ¿sabe qué? Dios está buscando hombres y mujeres que tengan una actitud diferente, una actitud que pueda honrar a Dios, que pueda glorificar a Dios. Cuando un hombre y una mujer busca del Señor, ese hombre, esa mujer glorifica a Dios. ¿Recuerda lo que pasaba con Daniel? Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando salió el edicto del rey que nadie podía arrodillarse ni orar a otro Dios sino al rey, al faraón, ¿qué hizo Daniel? Él, como todos los días, volvió a orar y abría las ventanas donde él estaba y oraba mirando hacia el templo como siempre lo hacía. No hubo nada que cambió en su vida. ¿Por qué? Porque él tenía una actitud con respecto a Dios. Él había tomado una decisión con respecto a Dios de honrarle a Él por sobre todas las cosas. ¿Tendremos nosotros esa actitud? Que a pesar de todas las situaciones, a pesar de todos los problemas, nosotros podamos exaltar y glorificar el nombre de Dios. Miren, el libro de Santiago, capítulo 1, versos 21 y 25 dice: por lo cual
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno dice es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué está diciendo? Que cuando nosotros oímos nada más y no la llevamos a la práctica, somos como cuando usted se mira en el espejo. ¿Se miró en el espejo antes de venir aquí? ¿Y se acuerda cómo es? ¿Usted podría describirse cómo es usted? No nos acordamos. Nos vemos en el espejo, nos miramos, estamos bien, nos vamos. Pero si algo, ¿y cómo es usted? No nos podemos describir porque nos olvidamos. Mire, eso es lo que dice la palabra. Mire cómo dice la palabra. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. ¿Se da cuenta? Que usted y yo nos miramos en el espejo y nos vamos y nos olvidamos cómo éramos. Nos vamos como en la idea que éramos bonitos. Vamos con la idea que éramos hermosos. Pero nos olvidamos cómo somos. Así es cuando nosotros, hermanos, escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Sabemos mucho, conocemos mucho, hablamos de la palabra, sabemos dónde están los textos, pero nos olvidamos de llevarla a la práctica. Dios quiere que nosotros vivamos esa palabra. Dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, lo que Dios quiere, que cuando nosotros nos vamos de este lugar, no nos olvidemos de lo que Dios nos habló. No nos olvidemos de lo que Dios quiere, porque de esa manera seremos bienaventurados, seremos dichosos, seremos personas felices. ¿Por qué? Porque estamos llevando a la práctica lo que Dios nos ha ministrado. Dice que aquella persona que nace de nuevo desea comer, y ese es un instinto o quizás una muestra de la buena salud física de una persona. Cuando una persona come, significa que no está enferma. Hay un dicho en el mundo, dice, enfermo que come, no muere. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros? El que está comiendo está mejor, ¿cierto? Si en lo natural una persona que come está mostrando que tiene una buena salud, en lo espiritual es lo mismo. Una persona que lee la Biblia, una persona que está preocupada de la oración, una persona que está preocupada de la búsqueda de Dios, es un indicio que su salud espiritual está bien. Pero la persona que no lee la Biblia, que no ora, que no busca de Dios, es indicio que su salud espiritual está mal. ¿Se dan cuenta que lo natural nos enseña también lo espiritual? Ahora, ¿cómo está su salud espiritual? Le pregunto mejor por la salud física. ¿Cómo está su salud física? ¿Ha comido hoy día? Y yo sé que se le nota que comió harto. ¿Ha comido o no? ¿Harto? Sí, pues se ha comido. Pero espiritualmente, ¿nos alimentamos como nos alimentamos físicamente? ¿En qué está pensando usted cuando se vaya de aquí? En comer. No alcancé a tomar once y tengo hambre. ¿Cómo que tengo un poco de hambre? Y está pensando en comer tal o cual cosa. Pero si pensáramos igual espiritualmente, voy a llegar y leer la Biblia. Voy a llegar y voy a orar. Voy a llegar y voy a tener una comunión con Dios. Eso cambiaría toda nuestra perspectiva de vida. Entonces,
es importante que nosotros deseemos alimentarnos espiritualmente. Mire, Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire cómo dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo la comí. Y esa palabra, mire lo que dice: me fueron por gozo y alegría de mi corazón. O sea, la palabra de Dios debería provocar gozo y alegría. Cuando usted escucha la palabra, ¿le provoca eso? Se va gozoso. Señor, gracias por hablarme, gracias por ministrarme. Eso está indicando, hermano, una necesidad, una hambre por la palabra de Dios. Yo necesito escuchar, necesito oír, necesito alimentarme de esa palabra. Entonces Dios quiere que eso esté en su vida y en mi vida. Entonces, ahí lo que Dios está buscando. Entonces, la actitud de Jeremías, hermano, hacia la palabra de Dios hizo que una vez hablada la palabra le diera gozo y alegría. O sea, cuando él tomó la palabra de Dios, ¿por qué dice yo me la comí? No se la comió físicamente. Está hablando que para él era un alimento. Recuerda lo que dijo Jesús cuando ahí en el libro de Juan, en el capítulo 4, cuando estaba hablando con la mujer samaritana y los discípulos fueron a comprar comida a la ciudad, y dice que vinieron donde Jesús estaba y le trajeron alimento, y Jesús dijo: yo tengo otro alimento que ustedes no conocen, y mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Será ese alimento para nosotros? ¿Será el alimento que yo haga la voluntad de Dios cada día, que yo obedezca a Dios, que yo le sirva a Dios, que yo viva para Él? En el libro de Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mire, ¿será para nosotros más importante la palabra de Dios que la comida? ¿Será más importante? ¿Será más importante la palabra de Dios que la comida? Porque estoy seguro que si nosotros tenemos hambre físicamente y tenemos necesidad de leer la palabra, ¿qué hacemos primero? ¿Qué hace usted primero? Sea sincero, no se me ponga espiritual. ¿Qué hace primero? No, es que me voy a comer un platito de comida y después tengo tiempo para leer. O sea, prefiere que la necesidad espiritual espere. No importa que se debilite espiritualmente, pero mi cuerpo no puede esperar. Es por eso que el Señor dice que debemos desear como niños. Un niño, usted no le puede decir: espérame un ratito, mira, aguántate un ratito, voy a hacer esto. El niño sigue llorando y sigue llorando, ¿cierto? Y usted le dice: mira, es que le estoy preparando la leche, el niño llora. ¿Por qué? Porque desea la leche. Así deberíamos desear la palabra, hermano. Así deberíamos desear. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no amar a Dios y dedicarse con esmero a su palabra? ¿Cómo nosotros no desear nutrirnos con la palabra? ¿Cómo nosotros no desear recibir esa palabra que nos da la fuerza para seguir adelante? ¿Cómo no desearla? Entonces Dios está buscando, hermano, que nosotros anhelemos y deseemos esa palabra. Mira el Salmo 42, 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mira el salmista como dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo brama por la necesidad, tiene sed y brama. Y nosotros
El salmista dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tiene usted sed de Dios? ¿Y se nota eso? Yo creo que si vino aquí es porque tiene sed, porque necesita de Dios, porque necesita que Dios sacie esa sed. Y el salmista dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Mire la pregunta que él hace: ¿cuándo vendré, Señor, y me presentaré delante de Él? Dios quiere que nosotros cada día nos presentemos delante de Él, nos arrodillemos, nos postremos delante del Señor. ¿Sabe? En estos tiempos de tanta comodidad, porque a pesar de todo lo que es la pandemia, ha venido comodidad para mucha gente, ¿cierto? Porque todos ahora tienen su vehículo, ¿cierto? ¿Sí o no? Tienen su buena casa, Dios le ha bendecido en todo, pero no se han preocupado del alimento espiritual. Para terminar, quiero leerle lo que Amós dice. He aquí, dice: vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Si nosotros no entendemos, va a llegar un momento en que no va a encontrar palabra de Dios. Usted y yo podemos intentar, dice, e irán errante de mar a mar, buscando palabra de Dios, indagarán, preguntarán, y dice que no encontrarán esta palabra, no encontrarán palabra de Jehová. Y nosotros que hoy tenemos la bendición de poder tener la Biblia, de poder escuchar la palabra, de poder tener el tiempo para aprender de ella, va a llegar el momento en que no va a encontrarse esta palabra. Y esto va a suceder. Y es por eso que el Señor dice: desea como niño, como ese niño espiritual, la leche, pero no adulterada. Deséala, anhélala, búscala. Preocúpate por alimentarte, por saciar la necesidad que hay en tu alma. ¿Cómo usted se da cuenta cuando ya no puede comer más? Cuando, no doy más, dice. Ya no doy más. ¿Usted cree que espiritualmente nosotros llegaremos a decir: no, ya no puedo más? Nunca. ¿Por qué? Porque la necesidad espiritual nunca se va a saciar. Porque aunque Dios nos dé todo, nos llene de su palabra, nos alimente con esta palabra, tenemos una necesidad que solamente cuando estemos delante de Dios será saciada totalmente. Porque estando aquí en esta tierra, cada día tenemos lucha, cada día tenemos problemas, cada día tenemos dificultades, cada día tenemos pruebas, y necesitamos dar una batalla, dar una pelea. Por eso es que cuando el apóstol Pablo hablaba con respecto a esto, él dice que es mayor el que está en él que el que está en el mundo. Porque esa batalla él la enfrentaba. Él sabía que esa batalla tenía que enfrentarla todos los días, pero él entendía que había alguien poderoso dentro de él. Con él somos más que vencedores, y para ser vencedor tengo que enfrentar una batalla. Uno no es vencedor, dice: no, yo soy un vencedor. ¿Y qué batalla ha enfrentado? Porque algunos son vencedores y no han enfrentado ninguna batalla. El que es vencedor es el que ha enfrentado batalla, el que ha enfrentado lucha, el que ha enfrentado problemas, el que se ha enfrentado al enemigo y a las dificultades que han venido sobre su vida y ha salido más que vencedor.
Pero es que Dios quiere que nosotros, hermanos, nos alimentemos, nos fortalezcamos. Pero si no tenemos un compromiso, como hablábamos la semana pasada, el jueves, y no entendemos que debemos desear la leche espiritual no adulterada, nunca vamos a crecer. Y vamos a pasar los años siendo solamente niños espirituales. Que a ese niño espiritual usted le hace una mueca y ese se va a poner a llorar. ¿Ha visto los niños cuando pelean? Uno le muestra la lengua y el otro niño se enojó, ¿cierto? Y hay hermanos en la iglesia, porque alguien lo miró mal, ya se torció. Y antes ese hermano era bien espiritual. Así están los cristianos. El cristiano no importa lo que te hagan, no importa lo que te digan. ¿Sabes por qué? Porque el que te llamó fue Dios. Y a quien está siguiendo es Dios. Y eso te va a dar madurez, crecimiento. No importa que te desprecien, no importa que hagan esto contigo. Si no te desprecia Dios, si Dios está contigo todos los días, ¿qué te importa lo que te hagan los demás? ¿Qué te importa cómo te traten los demás? Hermano, estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, hermano, fue despreciado. Él sanó enfermo, limpió leproso, resucitó muerto, levantó paralítico y le dio vista a los ciegos. Y aún así fue despreciado, desechado entre los hombres. Y dice la palabra: varón de dolor, experimentado en quebranto. Y dice: como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimaron. Ese fue nuestro Señor. Pero usted lo vio llorando. La única vez que sintió un dolor tremendo en su corazón, cuando vio a Jerusalén. Y él dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Sintió dolor por Jerusalén. Sintamos dolor por lo que el mundo está enfrentando, por el pecado del mundo, por el pecado de los demás, y pidamos al Señor por ellos, clamemos al Señor por ellos. Pero que eso no te detenga, hermano, que eso no te detenga, hermana. No importa lo que tú veas que está sucediendo en los demás, tú sé fiel a Dios, ama a Dios, sirve a Dios. Ahora, si el que está dirigiendo tu vida, si el líder, si el pastor que está al frente tuyo está en pecado, huye, arranca. Siempre lo he dicho, ahí no puedes seguir luchando. Pero si alguien te hace daño, si alguien te afecta, si alguien te comenta cualquier cosa, mira al blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Y eso va a ser un indicio de que has madurado y has crecido. Amén. Colóquese en pie, vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Oh Señor, tú eres un Dios todopoderoso. Y el consejo que nos das en esta noche por medio de su palabra, Señor, es desear, es anhelar, es buscar la leche espiritual no adulterada. Pero buscarla como lo buscan los niños, con desesperación, con humillación. Porque cuando hay humildad en nuestra vida, Señor, podemos escuchar tu voz. Podemos entender tus propósitos, Señor. Porque no sobreponemos nuestra idea, ni nuestros objetivos, ni nuestras metas, sino, Señor, podemos entender lo que usted quiere. ¿Qué es lo que usted quiere hacer a través de nuestras vidas? ¿Cuántos hoy día, Señor, solamente se han enfocado en ser tus hijos, en tal vez congregarse, pero, Señor, se han olvidado que tú nos llamaste a crecer? Si el ejemplo está en Jesucristo, que dice que Él crecía
en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, significaba que Él era agradable a usted, mi Dios, y agradable a la gente. Porque el hombre y la mujer que crece espiritualmente le va a agradar a usted por sobre todas las cosas. Y va a agradar a aquellos que le aman a usted. No podemos agradar al mundo, pero aquellos que le aman a usted, sí, Señor. Porque estarán en el mismo enfoque, en la misma dirección, en el mismo propósito. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en esta hora. Pon en nosotros una necesidad de buscar de ti, un hambre por tu palabra, un anhelo, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, mi Dios, porque eres bueno. Y gracias, Padre, por bendecirnos. Y gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, porque sé que es la única manera en que nosotros podemos entender el gran propósito, Señor, que usted tiene para con nuestras vidas. Gracias, Señor, que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones y nos olvidemos, Señor, no nos olvidemos de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.